Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acuario, aquí con este paje de oro se ve que muchos de ustedes es posible que estuviesen aprendiendo algo, que se estaban formando en algo, o simplemente que estaban mirando o revisando cómo mejorar su educación financiera, sus inversiones, cómo podrían estar comenzando algo. Aquí se ve que muchos de ustedes es posible que estuviesen estudiando algo diferente, cómo mejorar su vida económica. Ya ese periodo de tiempo va a estar terminando para muchos de ustedes porque simplemente consigan lo que querían. Esta carta aquí no viene en un aspecto negativo, al contrario, viene en un positivo. Ya el periodo de estudiar, el periodo de aprender, pues definitivamente terminó o va a estar terminando. Para algunos deberían estarlo terminando, ¿ok? No es quizás que termine simplemente porque va a terminar, sino que deberían estarlo terminando. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto a que quizás muchos de ustedes, por ejemplo, quieran establecer algún negocio o quieran empezar algún empleo o quieran establecer, no sé, un canal de YouTube o quieran hacer algo y ustedes simplemente estaban estudiando, pensando, meditando, se han disparado todos los videos habidos y por haber, pero no acaban de dar el paso que tienen que dar. Y la carta de la muerte precisamente te está diciendo de que ese periodo acaba porque ya tienes que empezar a hacer lo que ibas a hacer, o simplemente si vas a estar perfeccionando, mejorando algo, esto ya se acaba porque ya lo aprendes, o si esto es lo que todavía ustedes están haciendo, la carta de la muerte te dice ya se acabó. Termina esto, mátalo, comienza a tomar acción. Es momento de tomar acción. Y la carta del juicio final, pues precisamente me está indicando eso. Aquí hay un renacer, aquí hay un nuevo comenzar, aquí hay una segunda oportunidad. Cuando esto se acabe, cuando ese periodo de aprendizaje se acabe, comienza la acción. Y la acción te va a llevar precisamente a esto, a comenzar algo nuevo, a comenzar algo diferente, a que las cosas mejoren, a que tus finanzas se reorganicen, a que todo comience a brillar nuevamente. Esto es como el ave fénix. Estudiaste, miraste, revisaste, tomaste acción y este periodo de educación, este periodo de aprendizaje se acaba y esto es un nuevo inicio, un nuevo comienzo para ustedes, sea lo que sea que estén haciendo. Vamos a ver acá qué otra cosa está llegando para ustedes, Acuario. Vamos a ver qué otra información. Wow, el 10 de copas. Hay una maravilla para ustedes, Acuario, con ese y el loco. Oh my God. Acuario, pues precisamente con esta carta del loco me está indicando que aquellos que deciden terminar este periodo de estudio, este periodo de inactividad donde simplemente estabas mirando qué hacer o cómo hacerlo y te lances, pues acá el loco indica que van a estar saliendo muchos de ustedes de sus zonas de confort. Esto puede referirse a un nuevo empleo, a un comienzo fresco, a dinero nuevo que podría estar llegando. Acá se ve que ustedes van a estar tomando riesgos, van a actuar con muchísimo optimismo. El loco es un espíritu libre, pero es una persona inteligente, sin miedo, que sale de su zona de confort. Aquí el loco no está esperando que venga la torre y destruya para tener que tomar acción. No, aquí la carta de la muerte da por terminado un periodo de estudio, un periodo de espera y se lanza algo nuevo, algo diferente. Los que me dicen, ¿cuándo van a pasar eso? Cuando ustedes tomen las elecciones que tienen que tomar, cuando deben de aprender, cuando deben simplemente estar estudiando y tomen acción y se lancen a hacer esto nuevo que hay aquí que indica el loco. Acá hay algo que va a estar empezando, que van a estar comenzando sin miedo, con total libertad, sin ataduras. Esto es un nuevo inicio, una nueva oportunidad, un nuevo proyecto. Definitivamente aquí ustedes van a lanzarse a algo sin mirar atrás. Esto es algo nuevo que les va a estar generando libertad financiera, señores. Mucha libertad financiera, porque aquí viene el 6 de oros. Y el 6 de oros me indica que gracias a esto que ustedes van a estar haciendo, van a estar recibiendo dinero que va a ser mucho. Dinero que te va a permitir estabilizar tu vida económica. Este 6 de oros me habla de regalos, de beneficios, quizás de bonos, de ganancia, de algún tipo de compensación podría ser también. Pero definitivamente esto es dinero que entra y equilibra tu balanza económica. Acá ustedes van a tener tantos recursos económicos que van a poder incluso dar a otras personas. La carta del 6 de oros también me está diciendo que vas a tener estabilidad familiar. Este 10 de copas me habla de felicidad en familia. Por supuesto, como tienes dinero, podrías estar teniendo incluso de vacaciones o compartiendo más cenas, más comidas, más tiempo con tu familia. El tener dinero
te va a estar dando cierta libertad, porque esto me habla de libertad económica, ¿ok? También me está hablando de libertad económica y con la familia. Esto podría referirse a tiempo también extra. El dinero compra tiempo, por supuesto que compra tiempo. ¿Cómo compra tiempo? Porque no tienes que ir a trabajar en un horario fijo, o si vas a trabajar en un horario fijo, al tener recursos económicos podrías estarte yendo quizás con tu familia a un parque, a una playa, a diversiones, no sé, de vacaciones, o simplemente disfrutando una cena en familia, disfrutando una fiesta, disfrutando con las personas que más tú amas o más tú quieres, que van a estar rodeándote y siempre han estado ahí para ti, Acuario. Pues definitivamente esto es un nuevo comienzo económico, no solamente para ti, sino para ellos también. Y ustedes van a tener tiempo y libertad para dedicárselo a tu familia. Vamos a ver qué más viene acá para Acuario con estas otras cartas. Wow, ahí sale la suma sacerdotisa, el colgado, con más, ya aquí la reina de copas. Aquí Acuario, la carta de la suma sacerdotisa me está indicando de que aquí ustedes tienen que confiar en su intuición, o van a estar confiando en su intuición. Aquí hay algo que ha estado oculto, que hay secretos que van a ser revelados. Aquí hay una verdad que ustedes necesitan conocer y van a estar recibiendo una señal o una información que te va a dar la clave al problema que ustedes tenían o cómo solucionarlo. Tienen que estar al tanto, señores. Esta información puede ser que alguien venga y te la diga, pero esto puede ser que te llegue por medio de una idea. Muchas veces les llegan ideas o les llega información y ustedes dicen, eso es una bobería, no le voy a prestar atención a eso. No, todas las ideas, todo lo que te diga el impulso de hacerlo, hazlo. Por ejemplo, tienes el impulso, no sé, de llamar a un banco porque tienes un interés alto en una tarjeta de crédito, llama al banco y pídele que te quiten el interés de la tarjeta de crédito o que hagan algo por ti. ¿Qué puede pasar? Que no lo hagan, ok, pero ¿qué es lo que podría pasar? Que sí lo hagan, que sí te lo quiten o que te busquen algún tipo de alternativa. Entonces, infórmate, busca información. Esto puede darte una información de decir, mira, estás pidiendo un préstamo bancario en este banco, pero mira, pídelo en este otro. Y no te tiene que llegar necesariamente porque alguien viene y te dice, mira, pide este otro préstamo al banco. No, te puede llegar como una idea de decir, a mí me parece que a lo mejor yo estoy pidiendo ese préstamo en ese banco, pero ese banco me está pidiendo tal y tal requisito, y a lo mejor si yo pido este préstamo en este otro banco, no me piden ese requisito, a lo mejor me lo dan más fácil. Háganle caso a sus ideas, háganle caso a su intuición. El ejemplo del banco fue simplemente, señores, un ejemplo. En la vida práctica hay muchas veces que les llega esta información, esta intuición. Tu cuerpo, tu subconsciente sabe mucho más de lo que tú conscientemente estás sabiendo. Conscientemente te estás dando cuenta de cosas. Tu subconsciente sabe un poquito más. Así que vamos a verlo por la parte práctica del subconsciente simplemente. No vamos a ir incluso a que alguien te dé la información, ¿ok? Yo soy de la opinión de que siempre alguien te da la información, pero bueno, para aquellos que no crean en esto, aunque si estás leyendo y estás viendo esta lectura, obviamente sí creen en eso, pero bueno, vamos a ser más científicos. Si te llega esa información del subconsciente, hazle caso, llama al banco, haz lo que te está diciendo tu intuición que hagas, porque esa información te va a estar llegando. Entonces, ¿qué vas a perder con hacerlo? Nada. Háganle caso, señores, a su intuición. Y la carta del colgado, pues precisamente te dice eso. Vas a estar viendo las cosas desde otra perspectiva, vas a estar viendo las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Con esta información que vas a recibir, tú vas a decir, por eso me pasaba esto, por eso no me aprobaban el préstamo del banco. Vamos a seguir con el ejemplo del banco. Por eso no me prestaban el dinero del banco, o por eso no me daban el empleo que yo quería, porque lo estaba pidiendo quizás en el lugar equivocado o con la información incorrecta, o simplemente porque estaba esperando un nuevo empleo, que alguien vino y te dijo, mira, en este lugar están contratando, y si a ti te hubiesen contratado en el lugar donde tú estabas pidiendo el empleo, pues evidentemente no te iba a llegar la información de ese otro. Entonces tienen que tener la mente abierta a esta información que va a llegar y ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo y desde otro punto de vista. Eso los va a hacer llegar a una situación donde ustedes van a ser más intuitivos, van a estar mucho más maduros. Esta carta de la reina de copas muchas veces me habla de una mujer, de una persona, de una energía femenina que va a estar alrededor de ustedes. Sí, esto puede ser una mujer, un ancestro, un guía que los puede estar ayudando, o alguien en el plano físico
que podría estarlos ayudando. Pero esto es una carta de mucha intuición y madurez psicológica. Así que aquí, Acuario, si ustedes le hacen caso a su intuición como tal, si ven las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, esto los podría estar llevando a una madurez psicológica bastante fuerte, que es lo que me habla la Reina de Copas. Y la Reina de Copas, señores, también es una persona súper, pero súper intuitiva. Vamos a ver qué otra información sale aquí para ustedes con estas cartas de Lenormand. Birds, los pájaros. Aquí tienen que tener cuidado con cualquier chisme o cualquier información que se esté dando alrededor de ustedes. Esta carta también de los pájaros me podría estar hablando también de precisamente escuchar las señales que están alrededor de ustedes, prestar atención, calmar la mente y dejar que la intuición se manifieste, a escuchar a lo que dicen los demás. Cuando a mí me sale esta carta de la suma sacerdotisa, yo también digo que esto tiene mucho que ver con eso. Presten atención al tono con que los demás hablan. Presten atención a lo que les dicen. No es lo que les dicen, es cómo se los dicen. Así que presta muchísima atención. Esta carta también me está hablando de que podrían estar teniendo reuniones o algún tipo de contacto muy valioso para tu economía. Pero sobre todo, esta carta me hace muchísimo énfasis en prestar atención, en confirmar la información que te va a estar llegando, que le hagan muchísimo caso a su intuición, a los mensajes que le podrían estar llegando y que escuches con atención las señales que te van a estar, que vas a estar recibiendo precisamente. Vamos ahora, Acuario, con la baraja del bosque místico. Vamos para allá con la baraja del bosque místico, con un mensaje. Y sale No te escondas. Acuario, pues una carta maravillosa. Esta de No te escondas te dice: atrévete a soñar en grande. Recuerda que todo es posible. No escondas tus talentos y habilidades. Úsalos para construir tu mundo. Así que aquí, Acuario, definitivamente déjame en los comentarios la frase: para mí absolutamente todo es posible. Para mí absolutamente todo es posible. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.